Hola y bienvenidos a este curso de evaluación auténtica. Me llamo Anastasis Kosanitis, soy profesor en el Departamento de Didáctica en la Universidad de Quebec en Montreal, la UQAM. Esta primera cápsula es para presentarme de manera muy breve, presentar el curso, su organización y todos los temas que vamos a tocar. Los objetivos asociados con ese curso, sobre el plan cognitivo, eh, quiero que podamos adoptar prácticas evaluativas que fomentan un aprendizaje auténtico y duradero. Y también, como segundo objetivo, considerar la importancia de la evaluación formativa y la retroalimentación en las asignaturas. Sobre el plan afectivo, quizás un objetivo sería de desmitificar la evaluación auténtica y también tratar de hacer un cambio en la perspectiva acerca de la evaluación. Un cambio de chip, como se dice de manera popular. El plan, entonces, de toda la formación, primero discutir sobre el papel de la evaluación, a qué sirve la evaluación. Y luego, en las próximas cápsulas, veremos diferentes categorías de métodos de evaluación. También veremos lo que es la evaluación dominante o la evaluación tradicional, a la que se refiere a exámenes, por ejemplo, y también hablar de manera más profunda, más a detalle, de la evaluación auténtica y terminar el curso hablando sobre las rúbricas analíticas y cómo sirven o cómo pueden ser utilizadas en un contexto de evaluación auténtica. Así que quizás una primera reflexión que podemos hacer es preguntarse por qué y para qué evaluamos, ¿verdad? ¿Cuál es el papel de la evaluación? ¿A qué sirve? ¿Por qué es necesario hacerlo? Ah, ¿Cuándo es necesario hacerlo? ¿Acerca de qué? Todas esas preguntas que puedan disparar esa reflexión y orientar, podemos decirlo así, nuestro trabajo y nuestras decisiones. Entonces, quizás puedo terminar esa cápsula eh, nada más declarando una definición de lo que es la evaluación, definición que viene de los trabajos de Huba y Fried en el 2000, donde dicen que la evaluación es un proceso de recopilación de información de múltiples y variadas fuentes con el objetivo de desarrollar una comprensión de lo que el estudiante sabe, entiende y puede hacer con sus conocimientos como resultado de su formación. Y dicen que la evaluación es más efectiva cuando los resultados ayuden a mejorar el aprendizaje futuro. Entonces es interesante esa perspectiva sobre la evaluación. Y la finalidad siempre va a ser para poder tomar decisiones justas y equitativas hacia los estudiantes. Lo que queremos es que nuestras prácticas evaluativas sean justas, equitativas y que nos permiten dar esa información al estudiante para decirle lo que ha aprendido, hasta dónde y qué puede mejorar. Bueno, se termina aquí esa primera cápsula. En la próxima cápsula tocaremos algunos conceptos. Bien, en esa cápsula quiero, como les decía, tocar un poco de temas básicos acerca de la evaluación para que luego eso podamos tener un vocabulario común y va a facilitar que nos entendemos cuando discutimos o cuando van a discutir entre sus colegas de esas cuestiones, ¿verdad? Así que quizás empezar con el concepto de medir y confrontarlo al concepto de evaluar. Muchas veces vamos a escuchar, sí, yo quiero medir tal cosa en mis estudiantes. Y es
un término utilizado así de manera espontánea, pero quizás vale la pena pensar un poco en ese término y realmente eso es lo que estamos haciendo, estamos midiendo. Entonces, si queremos ver el término de medir en sí, pues pertenece más a enfoques cuantitativos. Medir siempre implica contar cierta cantidad de elementos que consideramos como unidades. Por ejemplo, para medir el tamaño de un árbol es necesario sumar una cantidad X de unidades de longitud. Por ejemplo, podemos utilizar el centímetro o el metro y decir ese árbol mide tantos centímetros o tantos metros. Para medir la temperatura de un cuerpo, por ejemplo, la unidad puede ser el grado centígrado o el Fahrenheit o el Kelvin si estamos en medidas con temperaturas mucho más altas, ¿verdad? En la educación, el proceso de medición no es tan fácil aplicarlo como lo es para las características físicas de los objetos. Podemos, si queremos contar el número de preguntas que un estudiante respondió correctamente en un examen, por ejemplo, pero eso se considera como un proceso de medición, tal como lo utilizamos para medir el tamaño de un árbol, pues hay que pensarlo, porque primero hay que ver si la cantidad que utilizamos, o sea, ¿por qué pensar que una pregunta vale un punto, vale 2 puntos, vale 1,5 puntos, ¿verdad? Entonces, eso no es algo universal. Una persona podría pensar que tal pregunta vale 1 punto, otros podrían pensar que vale más que 1 punto. Entonces, no es tan directo, podemos decir, que cuando uno utiliza una regla, llega con centímetros y mide el tamaño de una mesa o de cualquier otro objeto, ¿verdad? Entonces, eso es una dificultad. La otra también de saber el grado de dificultad de cada pregunta en un examen, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene el mismo peso una pregunta versus otra? Entonces, estamos quizás en un proceso de pseudo medición, pero no tanto de medición como tal. Entonces, la evaluación es un enfoque mucho más cualitativo, ¿no? Ah, Implica un juicio por parte de la persona que está haciendo la observación. Por ejemplo, podemos decir, ese árbol me parece muy alto, ¿verdad? Ese es un juicio y no sería lo mismo decir, ese árbol mide 25 metros, ¿no? Que eso sería una observación cuantitativa. Entonces, si queremos pensar en contexto universitario de formación, estamos mucho más con el concepto de evaluar más que medir. Luego, la otra distinción entre evaluar y calificar. ¿Es lo mismo? ¿Son sinónimos? Tal vez no. Evaluar es emitir un juicio basado en criterios explícitos sobre una producción o un trabajo o algo que ha hecho el estudiante. Y calificar es asignar una calificación, puede ser alfa numérica, números o letras, a una producción o un trabajo de un alumno. Entonces, generalmente, primero viene el acto, el gesto de evaluar y luego vamos a poner una calificación cuando hemos terminado de hacer esa evaluación, ¿verdad? Bien, vamos a parar aquí en por ese video. En el próximo veremos algunos otros conceptos básicos, pero yo creo que importantes a la hora de hablar sobre evaluación.
Bien, en esta cápsula quiero hablar de la distinción entre lo que es evaluación formativa y evaluación sumativa. Me imagino que ya han escuchado esos dos términos, pero sería quizás interesante ver en el detalle cuál es o qué puede distinguir esas dos formas de evaluación. Am, entonces, en esta tabla he puesto algunas características para comparar la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Primero, ver cuál es el objetivo, ¿no?, de cada una. La evaluación formativa es para mejorar, a ayudar a mejorar el aprendizaje. Hay una posibilidad de vuelta hacia atrás. Sin embargo, la evaluación sumativa tiene mucho más un objetivo de certificación, ¿no? De un juicio final. No hay necesariamente posibilidad de vuelta hacia atrás y volver a empezar, porque pues a eso sirve, ¿no? La evaluación sumativa es, te voy a evaluar en ese momento, en ese punto, lo que puedes hacer ahora, y ese juicio o ese resultado lo voy a tomar y lo voy a considerar en la nota, en la calificación final. Otra característica, el momento. ¿En qué momento podemos hacer evaluaciones formativas, o sería más pertinente hacer evaluación formativa y evaluación sumativa? La evaluación formativa la podemos hacer antes, durante o después de una actividad de aprendizaje. Antes podemos pensar, por ejemplo, en una evaluación diagnóstica para ver los conocimientos previos que tienen los estudiantes antes de empezar a darles nuevos conocimientos, ¿verdad? Eso sería útil saber si mis estudiantes se acuerdan de algunos conceptos o conocimientos anteriores que vienen en otros cursos, en semestres anteriores, pero que son fundamentos para poder entender los nuevos conocimientos. La evaluación sumativa, ella generalmente es al final de una actividad de aprendizaje. Entonces culminamos, decimos, ok, ese es el punto donde vamos a hacer la verificación de lo que han aprendido hasta ahora. ¿De qué manera? ¿De qué manera podemos hacer evaluación formativa? Creo que la retroalimentación es la herramienta principal o la manera más usual de hacer evaluación formativa. Retroalimentación que viene después de preguntas que podemos hacer a los estudiantes, ejercicios que les podemos proponer, o cualquier otra actividad, y que el estudiante pueda recibir una información sobre la calidad de lo que ha hecho y también información de cómo puede mejorarse. Y vamos a hablar sobre la retroalimentación de manera más detallada en otra cápsula. La manera para evaluaciones sumativas son pues exámenes, tareas o cualquier trabajo que le pedimos al estudiante entregarnos. La frecuencia. Dependiendo de las necesidades, podemos hacer evaluación formativa más seguido o menos seguido. Y la evaluación sumativa generalmente es un periodo fijo, y no solamente un periodo fijo, pero sabemos exactamente cuándo eso va a suceder. No debe ser una sorpresa, ¿no? Esos pop quiz o evaluaciones sorpresas que el estudiante no sabía que iba a ser evaluado. No, eso no es buena práctica. Sin embargo, la evaluación formativa la podemos hacer en cualquier momento que pensamos que es útil o que puede ser útil para los estudiantes. Muy bien. En la próxima cápsula quiero ver algunas categorías de evaluación. Bien, entonces, como les decía en la cápsula anterior, podemos ver cuáles son los instrumentos de evaluación que existen, que conocemos, comunes, ¿verdad? Pues tres categorías principales: los exámenes, los trabajos y los ejercicios.
Los exámenes pueden ser escritos, pueden ser oral. Em, Aquí en Quebec, en Canadá, donde yo estoy, no es muy común tener exámenes orales. Sin embargo, si lo quieren utilizar, lo pueden hacer siempre cuando ponen medidas para asegurarse que las cosas se hagan bien. Por ejemplo, no quedarse solo con el estudiante, solo el profesor y el estudiante, siempre tener o una tercera persona presente o grabar el examen oral, porque si el estudiante quiere por alguna razón pedir una revisión de la calificación que recibió, pues tenemos ahí, ¿no? Información y no es su palabra contra la del profesor. Los exámenes escritos pueden ser con corrección subjetiva o corrección objetiva, lo que se conoce como los exámenes a elección, respuestas múltiples, ¿verdad? A, B, C, D. Y corrección subjetiva, algún desarrollo o alguna respuesta corta que el estudiante tiene que dar. Los trabajos teóricos o prácticos. Entonces, trabajos teóricos, por ejemplo, investigación temática, resumen informacional, perdón, un resumen crítico, un inventario bibliográfico, revisión de literatura, disertación. Bueno, estudio de caso lo podemos colocar quizás también en trabajos prácticos, dependiendo cómo lo manejamos, o un ensayo. Y los trabajos prácticos, los proyectos, son un ejemplo muy común, pero también sesiones en trabajo en laboratorio, exposiciones que los estudiantes tienen que hacer, un informe de prácticas. Los estudiantes van a hacer prácticas, ¿no? Los internships. Y bueno, los ejercicios, tareas o ejercicios dirigidos son esos otros ejemplos. Muy bien, esos son categorías y herramientas que me imagino ya conocen. Vamos a terminar aquí esta cápsula y la próxima vamos a ver algún concepto que se llama la alineación constructiva. Vamos a ver cómo impacta eso sobre nuestras decisiones. Bien, el concepto de alineación constructiva, o también lo hemos visto alineación pedagógica de Biggs, pero hay otros autores también que han escrito sobre ese concepto, donde la idea es que una vez que determinamos cuáles son los objetivos de aprendizaje o los resultados de aprendizaje o las competencias o llámalo como quieran, em, es decir, qué queremos que los estudiantes puedan hacer al terminar un curso o una carrera, vamos a alinear los métodos o las actividades más bien de enseñanza y aprendizaje para ayudar a los estudiantes a lograr esos objetivos. Y de la misma manera, vamos a alinear nuestras actividades de evaluación o las prácticas evaluativas para asegurar que lo que queremos es evaluar el objetivo de aprendizaje o la competencia o el atributo o el resultado de aprendizaje que queremos verificar. Entonces, esa alineación es importante. Es un concepto bastante sencillo. Lo que es difícil es acordarse de aplicarlo y aplicarlo de manera correcta, ¿verdad? Em, entonces, la alineación constructiva, si estamos pensando en estos nuevos enfoques de formación en las carreras universitarias, donde se trata de los outcomes o el enfoque por competencias o atributos. Se habla también de el currículo integrado, donde las decisiones se toman de manera colegial, discusiones entre los colegas, los profesores involucrados en una misma carrera, para asegurar que las decisiones pedagógicas, didácticas y evaluativas que están tomando son correctas, adecuadas y se alinean a el perfil de egreso, por ejemplo, o a las competencias
disciplinares, transversales que queremos evaluar. Entonces, eso es importante porque cuando en un ratito les voy a hablar de habilidades cognitivas de alto nivel, vamos a ver qué impacto eso puede tener en las decisiones cuando se trata de elegir ah, métodos de evaluación, ¿verdad? Entonces aquí en esta figura les he colocado de manera para representar dónde se sitúan eh, esas intenciones pedagógicas, ¿no? Porque si estamos hablando de competencias o de atributos, ah, los Program Level Learning Outcomes, como se dice en inglés, estamos a nivel carrera. Entonces estamos contemplando aquí lo que el estudiante va a poder hacer cuando termina la carrera, ¿verdad? Entonces, eso generalmente se va a determinar a nivel macro, es decir, am, a nivel de la carrera. Las decisiones no se toman de manera individual adentro de los cursos. Y generalmente las competencias se van a definir de manera más específica o más, de manera más precisa a través de elementos de competencias. Es una manera de desglosar, ¿no? Cada una de las competencias. Y luego ahí pues podemos ver al nivel micro, adentro de los sílabus de cada curso, los objetivos de aprendizaje. Entonces, ahí también tenemos una alineación. Podemos alinear nuestros objetivos de aprendizaje con ese perfil de egreso, ¿no? Con los elementos de competencia o con las competencias, a veces directamente. Y luego, a trabajar con los estudiantes semana tras semana, podemos a un nivel nanosocial, am, otra vez a nivel asignatura, cada lección, ¿no? Cada semana, qué es lo que queremos que logres poder hacer al terminar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, es una manera de organizar las actividades y luego pensar en cómo evaluar. Entonces, cuando se trata de competencias, generalmente queremos utilizar métodos donde el estudiante va a poder enfrentarse a problemas complejos o situaciones auténticas. Y generalmente en los cursos, en las asignaturas, pues vemos, digamos, situaciones de evaluación más fragmentadas, no problemas tan abiertos o situaciones tan auténticas. Y mi punto aquí, mi idea o mi proposición es, ¿por qué? ¿Por qué no abrir ya en los cursos situaciones auténticas y proponer a los estudiantes, aunque estamos en asignaturas, situaciones de evaluación auténticas? Y vamos a ver cómo eso se puede hacer. Bien, termino aquí esa cápsula y nos veremos en la próxima para justamente hablar de evaluación tradicional y cómo se compara a la evaluación auténtica. Bien, en esa cápsula quiero que veamos un poco más al detalle lo que es la evaluación tradicional y siempre la, la- la llamo así porque es para contrastarla con evaluación auténtica, pero evaluación tradicional o digamos las prácticas evaluativas que dominan, ¿no? En el mundo universitario, y ver por qué es necesario ajustar esas prácticas evaluativas, am, y más cuando estamos en formaciones eh, que vamos a estar formando profesionales, ¿no? Futuras personas que van a tener que utilizar su juicio, su capacidad de pensamiento crítico, su capacidad de resolver problemas. Entonces, esa es la idea de poco a poco pasar de prácticas evaluativas más tradicionales hacia prácticas evaluativas más auténticas. Entonces, la proposición o una de las proposiciones
que les voy a hacer es pensar en los objetivos de aprendizaje y cómo podríamos pensar en hacer ajustes, pequeños ajustes en nuestros sílabus que justamente apuntan hacia esas habilidades cognitivas de alto nivel. Entonces, el marco teórico de la taxonomía de Bloom yo creo que es útil porque nos permite justamente distinguir, ¿no?, esas habilidades cognitivas. Bueno, la taxonomía de Bloom tiene tres dominios. Tiene el dominio cognitivo, afectivo y psicomotor. La mayoría de los objetivos de aprendizaje se ubican en el dominio cognitivo, por eso me voy a concentrar más en ese dominio, pero claro, lo mismo se puede aplicar en los dos otros dominios. Aquí vemos la taxonomía de Bloom del dominio cognitivo, donde lo que ha hecho Bloom y sus colegas es colocar en una escala, digamos, las capacidades cognitivas y cómo van en progresión hacia capacidades cognitivas más complejas, ¿verdad? Pensamiento de orden superior, para hablar de las categorías superiores, y pensamiento de orden inferior para hablar de los tres primeros escalones: recordar, comprender y aplicar. Entonces, la idea es, ¿por qué no proponer por lo menos un objetivo de aprendizaje adentro de una asignatura situado al nivel analizar, evaluar o crear? Idealmente, crear, porque hay una falsa o una concepción equivocada de la taxonomía de Bloom, esa teoría donde muchos piensan que tiene que ser secuencial, que estamos obligados a empezar con los estudiantes con el nivel 1 antes de ir al nivel 2 y luego proponerles, y no es cierto, no es cierto, eso, no dice eso la teoría. Lo que dice la teoría es que un nivel superior implica un nivel inferior. Es decir, que no podría yo, eh, por ejemplo, aplicar un concepto si no lo entiendo, ¿verdad? Así funciona esa teoría. Entonces, por el hecho de colocar un objetivo de aprendizaje al nivel 6, implica que los estudiantes van a tener que manejar todos los objetivos inferiores para poder hacer este. Entonces, es interesante porque además estudios muestran que el hecho de trabajar con ellos a los niveles superiores les ayuda también con los niveles inferiores. Entonces, uno va a entender y saber cómo se aplican los conceptos en el momento que estamos trabajando con él, los niveles superiores: analizar, evaluar o crear. Bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de objetivos de alto nivel: analizar los datos de muestra para la identificación de patógenos, por ejemplo, si estamos en un curso de biología. Evaluar la eficiencia de una estrategia de comunicación empresarial, perdón, si estamos en administración de empresas. Determinar los ejercicios más eficaces para un paciente, si estamos en un curso, en una carrera de salud, etcétera. Entonces les dejo, ya pueden leer los otros ejemplos, pero eso es la idea. Esa es la idea con colocar objetivos de alto nivel. Muy bien, vamos a parar en esta cápsula aquí. En la próxima cápsula quiero darles un poco más de detalles sobre la evaluación tradicional y la distinción más precisa con la evaluación auténtica.